Muy buenas tardes, caballeros, damas, bienvenidos a la charla de bujías Autolite. A nombre de Importadora Kigo, representante en Costa Rica, uno de los representantes en Costa Rica, y bujías Autolite de Norteamérica, les damos la bienvenida. El día de hoy vamos a navegar en lo que es el tema de las bujías. Es un tema en el cual mucha gente es un poco, por decirlo así, distraída en lo que es aplicación, construcción, grados térmicos y partes de la bujía. A pesar de que la bujía es para muchos una parte o un elemento muy sencillo, en realidad es un elemento bastante complejo en el cual se les va a demostrar hoy en día que las bujías no fallan. Los que fallamos somos nosotros como mecánicos a la hora de aplicarla o de comprarla. Para iniciar, este es nuestro lema: es hora de cambiar de bujías. Por supuesto, cámbiate a Autolite, ¿verdad? Primeramente, para iniciar, este es un motor Otto de 4 tiempos de combustión interna. Lo que vamos a hacer es un pequeño repaso de lo que es el motor en sí. Un motor Otto de 4 tiempos de combustión interna. Tenemos 4 ciclos. Primer ciclo, admisión. Segundo, compresión. Tercero, fuerza. Y por último, escape. Ahora, esta es lo que es la secuencia en sí de lo que es el viaje de un pistón en un motor. Tenemos admisión. En el momento en que se abre la válvula de admisión, obviamente por vacío, toda esa mezcla aire-combustible que entra al cilindro a alta velocidad, todo lo que se pueda llenar el cilindro es lo que vamos a ocupar para una perfecta combustión. Nosotros necesitamos 4 elementos principales en lo que es tener una combustión perfecta dentro de un motor. ¿Alguno de ustedes me puede decir alguno de los 4? Mezcla aire-combustible, presión, chispa y uno muy importante que a muchos se nos olvida: temperatura. Sin temperatura no tenemos una perfecta combustión. Entonces tenemos 4 elementos principales: mezcla, aire-combustible, una chispa, tenemos compresión y tenemos temperatura. ¿Ok? Una vez que nosotros ya tenemos todos esos 4 elementos, ya podemos decir que podemos tener una combustión perfecta dentro del cilindro o de la cámara de combustión. El segundo ciclo, compresión. Una vez de que las 2 válvulas se cierran, el pistón hace su viaje del punto muerto inferior hacia el punto muerto superior. En ese momento empezamos a elevar la temperatura por fricción y por compresión de toda la mezcla aire-combustible que tenemos ahí dentro. Ahora, ¿quién me puede decir en cuál de los 4 ciclos salta la chispa? Como ustedes pueden ver acá, el salto de chispa se da al final del segundo e iniciando el tercer ciclo. Una vez de que se da el salto de chispa 5 grados antes del punto muerto superior, tenemos un salto de chispa, lo cual va a ocasionarnos una explosión progresiva dentro de una cámara de combustión, lo cual nos lleva al tercer ciclo, que es el ciclo de fuerza, en el cual un motor de combustión interna transforma la energía calórica en energía mecánica, que es el propósito en sí de lo que es un motor de combustión interna. Y por último, tenemos el ciclo de escape. En este ciclo es cuando todos los gases ya que no se han quemado salen hacia la atmósfera, ¿verdad? O hacia el medio ambiente. En esta filmina lo que podemos ver es el balance que tienen los 4 pistones del motor. En este caso, un motor de 4 cilindros. Como ustedes pueden ver, los 2 pistones del centro viajan hermanados y los otros 2 viajan igualmente, pero en diferente tiempo. Eso es casualmente por balance del motor. ¿Alguno de ustedes, de los mecánicos ya un poco viejos de trabajar, me puede decir si tienen idea de lo que es esto que están viendo en estos momentos? Una bobina. Exactamente.
Esa fue la primer bobina que se inventó en 1902. Y acá tienen la primer bujía que se inventó en 1902. Estos dos componentes fue el primer sistema de ignición en esa época que se inventó en lo que fue la revolución industrial automotriz. En ese entonces, vean ustedes la estructura de lo que es esa bujía. Simple y sencillamente podemos decir que para lo único que servía esa bujía era para dar un salto de chispa, nada más. Porque en ese entonces, ese motor que se inventó y en el cual se le instaló este sistema de ignición, lo más que giraba eran 200 y mucho 300 revoluciones por minuto. Que hoy en día eso es, pero ni en mínimo, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, somos patrocinadores de lo que es NASCAR en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces van a ver ciertas filminas de esto. Caballeros, para iniciar lo que es el viaje en lo que son las bujías, las funciones de la bujía hoy en día son tres funciones principales que cumple la bujía, aparte de dar un salto de chispa, como pueden ver aquí, que es para lo que realmente ella fue inventada. Es un salto de chispa dentro de la cámara de combustión. El segundo es disipar el calor extra que se genera dentro de la cámara de combustión. A eso es a lo que se le llama rango térmico de las bujías. Y por último, para nosotros los mecánicos, nos sirve para dar un diagnóstico, o nosotros mismos dar un diagnóstico de cómo está ese motor internamente. Empezaremos por lo que es diagnóstico de las bujías. Por su forma de construcción y funcionamiento de las bujías, es realmente difícil que ellas fallen. Sin embargo, la bujía para nosotros es el último componente de un sistema complejo de tiempo y distribución de energía. Eso quiere decir que muchas veces nosotros como mecánicos no vemos más allá de lo que nosotros reemplazamos muchas veces en los talleres. Si nosotros llegamos y tenemos una falla y decimos, bueno, vamos a cambiar bujías, cambiamos las bujías y el problema persiste, lo primero que nosotros decimos es, esa cochinada de bujías no sirve. Nosotros estamos equivocados, porque la bujía es prácticamente la que nos puede dar qué falla podemos tener más allá de las bujías. Recordemos que hay cables, tenemos una computadora, tenemos sensores, tenemos, en un caso que sea distribuidor, que sea rotor, etcétera, etcétera. Nosotros, aparte de las bujías, para atrás tenemos muchas cosas y es un sistema electrónico muy complejo. Pero nosotros solo nos fijamos en lo que nosotros reemplazamos, no nos fijamos más allá. Por lo tanto, si cualquier parte del sistema falla, esta falla llevará directamente a una falla de bujías. Esto no necesariamente debe ser un problema, ya que entonces la bujía se convierte más bien en un diagnosticador para nosotros. Porque a través de la bujía nosotros podemos decir si hay una falla de cable, ¿por qué no un condensador? ¿Por qué no unos platinos? ¿O por qué una computadora? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Estos son 7 casos que nosotros normalmente encontramos en lo que son las bujías, fallas de la bujía. Como ustedes pueden ver acá tenemos una bujía completamente normal en funcionamiento. Vean ustedes que la parte blanca, que es la cerámica, está limpia. Eso nos da a entender a nosotros que ese vehículo está funcionando perfectamente. Es un vehículo que simplemente necesita un cambio de bujías, podemos reemplazar filtros, etcétera, etcétera. Un afinamiento normal. Esta otra que tenemos acá, esta es una bujía normal de funcionamiento, pero nos indica que el dueño o el propietario de ese vehículo ha utilizado aditivos adicionales, como podemos decir el levantador de octanaje, ¿verdad? Un limpiador para sistemas de combustible. Todo eso, ¿por qué? Porque todos esos aditivos que traen, al quemarse en la cámara de combustión, se materializan, y al materializarse por temperatura se adhieren a la bujía. Entonces nosotros podemos libremente preguntarle
al dueño de ese vehículo qué tipo de aditivos ha estado utilizando. Porque ustedes encontrarán y le dicen a un propietario, mire, ¿ha utilizado usted algún aditivo? Ah, no, yo no, pero con miedo a que uno le diga algo. Entonces ustedes pueden con facilidad decirle, no señor, ustedes han utilizado algún tipo, porque vea la bujía como está. Esta bujía completamente gastada, ya su uso ha sido excesivo. Aquí no tenemos nada que hacer, no hay recalibración de bujía. Excesivamente una bujía gastada. Nótese el electrodo central, el desgaste que ha tenido, ya redondo. Incluso el electrodo de tierra, el de arriba, ya gastado y con bastante corrosión. Para ese, obviamente no tenemos otra cosa más que reemplazar la bujía, ¿verdad? En esta otra tenemos que es una bujía mojada por gasolina. Esto es muy común en cierto tipo de vehículos, ya que a partir aproximadamente del año 92 en adelante se empezó a dar la transformación de lo que ha sido los vehículos carburados a inyectados. Recordemos que todo vehículo moderno arranca con mezcla rica, por lo tanto, en el momento del arranque, esa mezcla de aire combustible va más enriquecida y vamos a tener más combustible dentro de la cámara. Si las bujías han sido mal aplicadas, en este caso podemos decir unas bujías muy frías, lo que va a pasar es que el salto de chispa va a ser muy ineficiente. El calor que debe generar esa chispa va a ser extremadamente bajo. Por lo tanto, las bujías se nos empiezan a saturar de combustible. Incluso podemos decir un sensor de temperatura en mal estado nos puede afectar, porque en ese momento recordemos que el sensor de temperatura le va a indicar a la computadora que ese vehículo todavía está frío, por lo tanto la mezcla va a estar rica y el excesivo combustible que va a estar entrando nos puede llegar a esta situación. Esta es muy común dentro del parque vehicular costarricense en lo que son los taxis. Este tipo de bujías las tenemos por dos razones: por conducción o por motor. Si fuese por motor es porque se ha aplicado una bujía muy fría, entonces la cámara de combustión no llega a la temperatura necesaria o a la temperatura normal de funcionamiento que ella debe tener. Entonces la bujía, al ser más fría, esa gasolina se quema, pero se quema mal. Y recordemos que todos esos aditivos que trae la gasolina se pueden materializar, y en este caso se van a materializar de color negro. Eso por motor. Y por conducción sería porque ese dueño o ese propietario de ese vehículo anda ese vehículo muy lento, a muy pocas revoluciones. Una persona que maneja, pongamos un ejemplo, de Cartago aquí a Paraíso, viene desestresado en las mañanas con el vehículo en cuarta y a 1500 revoluciones por minuto. Ese vehículo no va a llegar nunca a la temperatura estable o a la temperatura normal de funcionamiento. Entonces vamos a encontrar este tipo de bujías. ¿Alguien me puede decir qué podríamos hacer en este caso? Aumentamos el grado térmico. ¿Alguno de ustedes alguna vez o me puede decir de cuánto aproximadamente es entre uno y otro grado la temperatura, el cambio de esa temperatura, entre un grado 3 y un grado 4, o como ustedes la manejan? Cambiar entre grados térmicos de las bujías, ¿alguno sabe de cuánto se cambia dentro de la cámara de combustión? Entre un grado y otro grado cambiamos aproximadamente 80 grados centígrados dentro de la cámara de combustión. Ese es el cambio de temperaturas que nosotros tenemos. Si nosotros bajamos un grado, le bajamos aproximadamente 80 grados. Y si lo aumentamos, aumentamos 80 grados. Ahora, ese mismo carro lo agarró el nieto de ese señor que viaja aquí todos los días. De vuelta lo agarró el nieto. Y vean cómo dejó la bujía. Esta es una bujía que ha sido recalentada, o lo que nosotros llamamos cristalizada. Eso es por más bien al contrario, por exceso de temperatura. Ya sea que se le haya instalado una bujía de más temperatura a ese motor, o que el señor a un vehículo
que funciona normalmente entre 2.500 a 4.000 revoluciones, que es lo normal en un motor moderno, lo anda entre 5 y 7.000 revoluciones. Entonces, cuando nosotros sacamos esa bujía, podemos ver que esa bujía está completamente cristalizada. Eso es como cuando se hace un cambio de fibras, cuando los dueños frenan demasiado. Ustedes agarran una fibra de esas y un desatornillador y se lo pasan, y es como pasárselo a un vidrio. No le hacen marca, no le hacen nada, simple y sencillamente no resbala y está cristalizado. Lo mismo pasa con las bujías. Exceso de temperatura, tenemos bujías cristalizadas. Ahora en esto sería lo contrario. ¿Qué podemos hacer con este tipo de vehículos? Bajamos el grado térmico, correcto. Por último, lo que más nos encontramos en vehículos ya un poco viejos, que es el aceite en las bujías. El aceite en las bujías, ya sea por sellos o por anillos, empieza a pasar hacia la cámara y empieza a llenar la cámara de aceite. Este aceite se ve reflejado en la bujía, donde empieza a adherirse en la cerámica y meterse dentro del orificio de la bujía. Por lo tanto, llega el punto en que ya esa bujía ya no va a servir, y eso es en muy poco tiempo. Recomendaciones que se pueden hacer para esto, obviamente, ¿verdad? Sin ningún prejuicio, reparar el motor. Pero nosotros podemos ir aumentando el grado térmico de acuerdo a lo que se va degradando ese motor. Eso sí, hay que hacerlo solamente en el cilindro en que está pasándose el aceite, porque si nosotros le ponemos a los 4 cilindros, podemos dañar los otros 3 y llegarlo hasta el punto donde está el que está malo. Por lo tanto, podemos ir subiéndole el grado térmico únicamente al cilindro que está malo, hasta llegar hasta una temperatura ya muy caliente, que es cuando en este caso compensaríamos la falta de compresión con temperatura. Nosotros tenemos, en lo que es Autolife, nosotros tenemos una bujía que es la famosa quitafallas. Yo no sé si ustedes alguna vez las han oído, pero nosotros utilizamos una que se llama 398. Esta bujía es extremadamente caliente, tan caliente que tuercas, tornillos, llaves, lo que se les vaya adentro lo quema. ¿Qué sería esta? Ahí voy a pasarla para que la vayan viendo. Esa bujía es extremadamente caliente, dentro de lo que nosotros podemos decir calientes, ¿verdad? Entonces, lo que podemos decir de esta bujía es, bueno, obviamente la reparación del motor, ¿verdad? Por supuesto, y en un caso, ir aumentando el grado térmico dentro del cilindro que está en ese momento que está malo. Caballeros, ¿algún comentario, una pregunta de lo que hemos visto acá? Señor. Dígame, ¿qué representa la NPR para su persona anunciando esta? ¿De la Champo o la NPR? La NGK. Ok, vean. Sin mérito alguno para cualquiera de las casas comerciales, todos tienen sus bujías calientes. Cada quien maneja su inventario de bujías, ¿verdad? Para nosotros, de hecho, en Autolife no existe esa bujía, porque los ingenieros, ellos dicen que cada motor tiene que tener una aplicación correcta. Más allá de lo que usted le haga en una aplicación, es innecesario. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted llega a un distribuidor de Autolife en otro país, o digamos en Estados Unidos, ni en catálogos está esa bujía. Se fabrica obviamente porque las otras casas comerciales, pues ellos tienen sus bujías muy calientes para este tipo de fallas. Entonces obviamente nosotros debemos fabricar una, porque la gente así las pide. Entonces, esa es la razón del cual nosotros anunciamos esa bujía. Bueno, creo que se comete un error en el aspecto de la bujía, de que la gente inventamos una bujía de
iridium, un motor, una Sentra, una de 14 o algo así. Ok. A veces he escuchado que Ok. Con respecto a eso, ahora te voy a demostrar realmente que las de iridium se pueden utilizar en cualquier tipo de vehículos. Cada aplicación, eso sí, cada vehículo tiene una aplicación correcta. Los grados térmicos tienen que ser exactos, porque ustedes bien lo saben, el grado térmico lo determina el fabricante del vehículo. ¿Y cómo determina el grado térmico del fabricante? Exactamente, con la relación de compresión. Depende de la relación de compresión que tenga ese motor, así es el grado térmico de las bujías. ¿Estamos? ¿Algún otro? Señor. Con la compresión, porque, bueno, sí, independientemente de la marca que sea, Ajá. la medida nunca va a ser igual, por así decir. ¿Dónde podemos obtener esa información? Usted no la puede brindar, que sea un cuadro de, Las informaciones. digamos, como para vehículos, qué sé yo. Sí. De la espiga, Sí, correcto. Comete el error de que, mira, es igual, pero la espiga es más larga y va a tener. Eso es muy importante, las conversiones. Cada casa comercial designa un tipo de bujía para cada motor. El hecho de que ustedes lleguen a una repuestera y les digan, mira, yo tengo esta bujía y se la he instalado a mi carro, pero eso no significa de que esa bujía sea exactamente la aplicación para ese vehículo. Se la ha instalado porque anteriormente le ha funcionado, pero no porque le sea la aplicación correcta. ¿Cómo buscarlo? Bueno, para todos aquellos que tengan internet, se meten o entran a la página de Autolite y ahí sale toda la aplicación de bujías. Entonces, esos son manuales que nosotros manejamos. Y la persona que esté interesada, también nosotros, el stand nuestro está allá al fondo, y se les puede facilitar un manual de lo que son nuestras bujías. Tuercas, tornillos. Eso significa que la explosión es mucho mayor, eleva la compresión, porque el motor que está en el interior, ¿cuánto es la bujía? Ok, esa bujía es simplemente para ayudarle a quemar todo eso que está dentro de la cámara, porque en el momento en que tenemos aceite dentro de la cámara, ya sea por los sellos de válvula o porque hemos perdido compresión, entonces la compresión la compensamos con temperatura en ese momento para poder elevarle la temperatura a la gasolina y hacer que el octanaje, que es el punto de ignición de la gasolina, estalle. Entonces, en ese momento, la explosión que se va a generar es más que todo por calor, no es por chispa, es más que todo por calor, porque vamos a compensar esa falta de compresión, la vamos a compensar con temperatura. Las candelas Ecolite con respecto a las otras, hay una tabla de conversión. Realmente sí hay una tabla de conversión, como todas las casas, pero digamos, lo que nosotros recomendamos es la aplicación correcta para cada vehículo. Señor. Una pregunta, digamos, si instalamos dos bujías de esas, Ajá. ¿nos afecta la temperatura del vehículo? Solamente se recomienda en el cilindro que está malo. Por ejemplo, digamos, dos cilindros que están tocando. Se les puede poner, pero no esta, sino que recordemos lo que les había dicho, que se va aumentando poco a poco la temperatura para ir compensando, para darle mayor vida a ese motor en ese momento. Si ustedes llegan e instalan esta bujía de un solo, obviamente vamos a llevarlo a un punto en el que ese motor prácticamente, o ese cilindro, lo vamos a despedazar rápido, por decirlo así. ¿Por qué se le cae una bujía, se abre el electrodo en tierra? ¿Por qué se tiende a abrir mucho? O sea, no estamos hablando de gas, estamos hablando de 2 días de uso. ¿Por qué se cae? Porque libra uno y saca el carro que para allá, y está completamente Abierto. Bueno, yo diría que ahí es defecto de fábrica, diría yo. Y siempre le pasa lo mismo. Más bien, yo diría que ahí tendrían que ver si realmente es la aplicación correcta de para ese vehículo. Sí. Y nada.
Ok, yo diría que sí, en este caso, no sé, tal vez diría que es un defecto de fábrica, tal vez el que se abra demasiado, ¿verdad? Caballeros, si se cierra, dentro de las cosas que podemos decir, sería tal vez que esa bujía es más larga la espiga y que el pistón esté tratando de tocar ese electrodo, porque sería la única forma de que se cierre una bujía, ¿verdad? Que le pongamos una bujía de más espiga, más larga, y entonces esté rozando el pistón a la hora en su punto muerto superior. Recordemos que las cámaras de combustión son extremadamente muy pequeñas, queda muy poco espacio a la hora de que el pistón llegue a la parte superior. ¿Alguno otro? La temperatura en la bujía no puede dar problemas de cascabeleo en el pistón. Ok, para aumentar el grado térmico de la temperatura, recordemos que en este caso vamos a compensar la falta de compresión con temperatura. Entonces estamos equiparando los 4 cilindros. Si nosotros instalamos bujías más calientes en los otros 3 cilindros, sí vamos a tener problemas, porque podemos tener preignición y por lo tanto nos puede llegar al cascabeleo. Eso es, digamos, dentro de lo que nosotros podemos, el rango de temperaturas, ¿verdad? Señor. Yo creo que Charlie levantar los octanos iba a pegar algo a la bujía. ¿Qué tan bueno o malo? No, en realidad recordemos que la gasolina acá en Costa Rica, el octanaje es un poco más bajo. Entonces mucha gente le opta por tener los líquidos para el octanaje, para aumentar el octanaje de la gasolina. Eso con el fin de no tener problemas por el sistema de ignición que ellos tienen. Un sistema muy moderno, de ignición, debería de utilizar gasolinas de más alto octanaje. Por lo tanto, entonces la gente acostumbra mucho a echarles los líquidos estos para el tanque. Más bien no es que lo dañen, más bien es un beneficio para la gente que lo hace, para el motor. Sí, digamos, hay un cierto mito que dice la gente que al instalarle o al echarle líquidos en el motor, en el tanque de gasolina, van a obstruir los filtros, incluso las bujías, ¿cómo se llama? La satura, ¿verdad? Pero no, eso en realidad no. Si anda la temperatura normal de ella, la temperatura correcta, no pasa absolutamente nada. Es que para eso también la bujía fría se expone más a ensuciarse. La bujía caliente se expone menos. Más bien yo diría, no es que se ensucia o se limpian. De hecho, todas las bujías, si ustedes se ponen a analizarlo, por temperatura, todas las bujías se autolimpian, ¿verdad? Se autolimpian. A la hora de que se les hace ese sarro alrededor de la cerámica, con la temperatura normal de funcionamiento, ellas empiezan a botar esa cáscara con las compresiones. Entonces, es la forma de limpiarse las bujías. Existe, digamos, por así decir, en algún tiempo, qué sé yo, un rango de tiempo, digamos, para un cambio de bujías de un vehículo que esté estacionado, qué sé yo, que se saque fines de semana solamente. Normalmente se recomienda revisar las bujías cada 3 meses. Eso con el fin de recalibrarlas para volverlas y ver su estado y volverlas a instalar. Inmediatamente que tenga un vehículo de flota que corre. Sí, exactamente. Anteriormente nosotros podríamos decir que un vehículo en aquellos años 5.000 kilómetros los recorría en un año y era un chavalo que andaba, bueno, todos los días, ¿verdad? Hoy en día 10.000 kilómetros por mes es nada, digamos en caso de flotillas, agentes, etcétera, etcétera. Entonces se recomienda que cada 3 meses se saquen las bujías, se revisen, se recalibren y se vuelvan a instalar, si fuese necesario, ¿verdad? Y si fuese necesario, reemplazarlas.
digamos, el periodo normal, ya que, digamos, lo recomendable para cambiar, también, digamos, un equipo con un montacar de 10 por hora. Ok, hay una diferencia muy que nosotros podemos decir que el kilometraje no nos va a influir siempre y cuando el motor está encendido. Veámoslo de esta forma. Una persona que recorre 10 kilómetros diarios, el motor va a estar encendido 20 minutos, pero esos 10 minutos o esos 20 minutos los agarras en la pista y recorres 100 kilómetros. Entonces el kilometraje es, así como dicen, sale sobrando. Entonces más que todo es por diagnóstico nuestro que nosotros decidimos si cambiamos o no un juego de bujías. Pero no hay un margen, digamos, ahí. No, digamos, hay ciertas bujías, al menos te voy a decir así por encima, las bujías de iridium, en lo que es para nosotros, se garantizan aproximadamente 192.000 kilómetros o 5 años. Eso sí, ¿verdad? Hay que hacer la aclaración de que un motor que esté en perfecto estado. De hecho, todas las bujías o cualquier casa comercial se los dicen a ustedes, siempre y cuando el motor esté en buen estado. Lo que es que uno le pregunta mucho, mira, ¿cada cuánto le puedo cambiar las bujías o cuándo se lo...? Ok, para dar un margen así por encima de lo que nosotros podemos decir, unas bujías de cobre, aproximadamente 40 o 50.000 kilómetros. Unas bujías de platino, alrededor de 80.000. Las bujías de doble platino, 100.000. Y las de iridium, 192.000 kilómetros. Eso dentro de lo que nosotros podemos dar margen, ¿verdad? Esas bujías de temperatura para compensar la compresión. Ajá. ¿Qué es lo más recomendable? Uno como mecánico debería decirle al cliente, mira, tienes que andar con este bujía tanto tiempo, o no le da definición de tiempo. Ok, en este caso, como ya sabemos que ese motor está defectuoso, lo más lógico es estar revisándola constantemente, porque a como puede ser de que le funcione perfectamente un año, puede ser que ya el problema se agrave en menos de 2 meses. Entonces, para este tipo, primeramente, para este tipo de bujías, no hay garantía, porque ya de antemano se sabe que es un vehículo, un motor que está en mal estado, es un motor que está defectuoso, y vamos a tratar de compensar o darle más vida a ese motor. Señor. Sí, que las bujías en la parte blanca de ellas arriba tienden a hacerse amarillas, se dice que es por que botan compresión. Ok, muchas veces es por calor. La parte superior de la bujía, muchas veces cuando nosotros las quitamos, están como amarillentas, como jaladas. Esta parte de acá está como jalada, que nosotros vemos cierta color amarillo hacia arriba. No es que se le está pasando la compresión, sino que es por temperatura. Recordemos que al ir el chupón metido acá, se va a generar excesivo temperatura acá, y esa temperatura tiene que salir por algún lado. Entonces el calor empieza a degradar la cerámica en el punto en que la empieza a decolorar, entonces se pone amarillo, pero no es que la compresión esté saliendo, porque si usted vería que la compresión esté saliendo, usted escucha la salida de compresión en ese momento. Recordemos que en un motor en buen estado tenemos alrededor de 180 en adelante de libras, ¿verdad? Entonces el ruido sería obvio, ¿verdad? Señor. ¿Existe algún número de ese tipo de candela Autolite caliente? La 398, que es la que anda por aquí. Ya, sí. Esa es nuestra más, digamos, 398. Esa es, digamos, la de más temperatura que nosotros encontramos en el mercado. Anterior a esta se encuentra la 405, que es de un grado más abajo.